Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. Hoy, segundo domingo de Cuaresma. Así vamos avanzando este camino de penitencia, de oración y de reflexión. ¿Qué propósitos tú has hecho? ¿Qué cambios van a haber en tu vida? ¿Qué estás haciendo tú en tu casa con tu familia? Pues comencemos hoy. Arriba ese ánimo, a ponerte de pie, a levantar a tu familia temprano para vivir este encuentro con el Señor. Es necesario que nuestra primera cita sea con Él y que lo busquemos, así como Él nos busca todos los días. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos al monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí: ¿qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús cambia de aspecto en el monte, donde en él ha pasado. Dios había manifestado al pueblo su voluntad. Ha consignado la ley de Moisés. Las vestiduras blancas de Jesús recuerdan a Moisés envuelto en la luz cuando habla con Dios en la montaña y recibe de Dios la ley. Elías y Moisés son 2 más grandes autoridades del Antiguo Testamento. Hablan con Jesús. Moisés representa la ley, Elías la profecía. Lucas dice que la conversación se establece sobre la muerte de Jesús en Jerusalén. Así queda claro que el Antiguo Testamento, tanto la ley como los profetas, enseñaban ya que el camino de la gloria pasa por la cruz. Marcos al tiempo que nos hace entender que a Pedro le agrada todo lo que sucede y quiere asegurarse el momento placentero sobre la montaña. Propone construir 3 tiendas. Marcos dice que Pedro tenía miedo sin saber lo que estaba diciendo, y Lucas añade que el discípulo tenía sueño. Ellos son como nosotros. Para ellos es difícil entender la cruz. La voz del cielo esclarece los hechos. Apenas Jesús queda envuelto en la gloria, una voz del cielo dice: Este es mi Hijo predilecto, escúchenlo. La expresión mi Hijo predilecto evoca la figura del Mesías, siervo anunciado por el profeta Isaías. La expresión escúchenlo evoca la profecía que prometía la llegada de un nuevo Moisés. En Jesús se están realizando las profecías del Antiguo Testamento. Jesús y nadie más. Marcos lo dice que después de la visión con los discípulos solo ven a Jesús y a nadie más. La insistencia de afirmar que solo ven a Jesús, que sugiere que desde ahora en adelante Jesús es la única revelación de Dios para nosotros, para los cristianos. Jesús, y solamente Él, es la clave para comprender todo el sentido del Antiguo Testamento. Y continúa Marcos en el versículo 9 y 10. Saber quedar en silencio.
Jesús pide a sus discípulos que no digan nada hasta que Él hubiera resucitado de entre los muertos. Pero los discípulos no lo entendieron. En efecto, no entienden el significado de la cruz. Quien no une el sufrimiento a la resurrección de Jesús es la prueba de la vida que es más fuerte que la muerte. Por eso es que nos invita a escuchar su voz desde el cielo, incluyendo su afirmación sobre la identidad de Jesús como una consigna que valía para los 3 discípulos y también para nosotros. Escúchenlo, Jesús es el Maestro, escuchemos al enviado de Dios. Es el que en quien nosotros creemos y lo seguimos, a quien escuchamos en cada Eucaristía, donde en la primera mesa se nos comunica primero como palabra para dársenos después como pan y como vino en la Eucaristía. En cada misa nos sucede para nosotros un milagro visible de transfiguración que nos anime, pero sí se da en el sacramento invisible, pero real y eficaz, que se dona, que Jesús que se nos da, y Él se entrega en las especies del pan y el vino, en el pan eucarístico que vamos a recibir hoy. Hoy nos invita a que lo escuchemos, a que abramos nuestra mente y nuestro corazón a esa voz que llega desde el cielo, pero que al mismo tiempo, junto con Elías y con Moisés, al final se queda solo, como única prueba que al único que hay que escuchar es a ese Jesús que hoy nos está hablando el corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.